Tengan muy buenas tardes. Bien, vamos a grabar la primera parte de la histología y embriología del sistema nervioso. Mi nombre es David Pacher Pulache y ahí se encuentra mi email para cualquier sugerencia. Bien, en primer lugar, cuando hablamos del sistema nervioso tenemos que hablar de dos unidades funcionales básicas. La unidad funcional o anatomofuncional del sistema nervioso viene a ser la neurona, ¿verdad? Sin embargo, la otra unidad que acompaña a esta neurona son las neuroglias o neuroglías, como algunos le llaman. Las neuronas de por sí tienen una composición bien particular respecto a otras células. Su soma, tienen un soma que es del tipo por lo general estrellado. Entonces tiene un cuerpo estrellado en donde podemos encontrar múltiples estructuras como el núcleo y las organelas, ¿verdad? Que ya vamos a conocer más adelante con sus diferentes nombres. Mientras que del mismo soma van a nacer algunas prolongaciones. Prolongaciones citoplasmáticas que se dividen de dos tipos. La prolongación más grande se le denomina el axón, mientras que las múltiples prolongaciones, como si fueran ramas de un árbol, se le denominan las dendritas. Por el otro lado, las neuroglias son células que van a ayudar a la neurona para diferentes funciones, ya sean del tipo fagocitosis, del tipo de sustentación o para brindar mielina en cualquiera de sus porciones de la neurona. Bien, las neuronas se pueden dividir de acuerdo a muchas clasificaciones. De acuerdo a la función, pueden ser neuronas del tipo motoras, neuronas sensitivas o intercalares, ¿verdad? Neuronas del tipo simpáticas, parasimpáticas, etc. De acuerdo al sitio, las podemos ubicar en el sistema nervioso central o periférico. De acuerdo a la forma que tiene su soma, pueden ser estrelladas, o pueden ser piramidales, o pueden ser ovaladas, pueden ser mismos circunferenciales. De acuerdo al número de prolongaciones también las podemos ver, ¿verdad? Si que fuera una pseudomonopolar, una monopolar, una bipolar y una estrellada, ¿verdad? Y de acuerdo a las mismas características de sus prolongaciones. Entonces, de acuerdo al mismo cuerpo, el cuerpo celular es importante en una neurona porque es allí donde se van a elaborar los diferentes compuestos que la neurona va a mandar mediante su axón hacia otras neuronas como señales químicas, ¿verdad? La forma del cuerpo puede ser esférica, ovoidea, piramidal, fusiforme, estrellada o de diferentes ángulos, ¿verdad? Poliédricas. Las células más pequeñitas, las neuronas más pequeñitas, se encuentran en una de las capas del cerebelo, en la capa más interna de la sustancia gris del cerebelo. En este caso se encuentran en la capa granulosa. ¿Cómo se llaman estas células? Las células granulosas del cerebelo. Mientras que las células más grandes, las neuronas más grandes, se encuentran en los ganglios dorsales. Son las primeras neuronas más grandes y son del tipo pseudomonopolar. Las segundas neuronas más grandes se encuentran en la quinta capa de la corteza cerebral, como las piramidales de Betz. En este caso, estamos viendo en la imagen inferior 6 estructuras, ¿verdad? 6 tipos de neuronas. La primera neurona, si tú te das cuenta, es una neurona de la cual solo sale una sola prolongación citoplasmática y la cual se divide en múltiples, como dendritas o múltiples prolongaciones más pequeñitas, ¿verdad? A este tipo de neurona se le conoce como la neurona monopolar. Es una neurona que tú lo has tenido en tu vida, pero sí en la vida embrionaria, no en la vida adulta. Es decir, si tu profesor te pregunta, ¿la neurona monopolar la tiene un adulto o un niño o un jovencito? No la tiene ninguno, la tiene solamente el embrión. Esa neurona monopolar en el embrión se le conoce como la neurona neuroepitelial o la célula neuroepitelial. Es una neurona que solo tiene una sola prolongación y que esa prolongación es un axón, no hay dendritas. Esas múltiples terminaciones pequeñitas como ramas que están observando vienen a ser las partes de las terminaciones axonales, ¿sí? Y sus botones presinápticos. La segunda neurona que están observando, hay una flechita roja que está indicando dónde está básicamente haciendo referencia a dónde está el axón. En este caso estamos viendo una neurona que parece que también tuviera una sola prolongación, la cual se divide rápidamente en dos prolongaciones más grandes, dentro de las cuales la prolongación que está en la parte inferior viene a ser el axón y la que está en la parte superior la dendrita. Es decir, es una neurona que sí tiene dendrita y sí tiene axón, no es como la anterior que solo tiene axón. Entonces la segunda imagen tiene una dendrita por arriba y un axón por abajo. Es una neurona bipolar, pero como ambas prolongaciones nacen de un tronco común, se lo conoce como una neurona pseudomonopolar. Parece como si fuera una célula unipolar, pero en realidad son dos. Bien, es bipolar. Entonces es una neurona pseudomonopolar. Esa es la clase que ustedes tienen que aprender acá.
La tercera imagen es una neurona bipolar. La neurona bipolar es importante, tiene una parte axonal y una parte dendrita. La neurona bipolar la vamos a encontrar en escasos tejidos. Por lo general las encontramos en las células del bulbo olfatorio y también las encontramos en las células de la retina, mientras que las células pseudomonopolar las encontramos en los ganglios espinales dorsales. La cuarta célula es una célula que es en penacho, es como si fuera una pera que se ramifica en su porción distal, en la porción de las dendritas. Tiene un solo axón grande con dendritas arborificadas. Esta célula, esta cuarta imagen, hace referencia a la célula de Purkinje. La célula de Purkinje es una célula que se encuentra en la capa media de la sustancia gris del cerebelo. Es una de las células más grandes. Es una célula en forma de perita. La quinta neurona es una neurona que tiene forma triangular, es grande y tiene en cada uno de sus vértices tiene múltiples dendritas y un solo axón grande. A esta neurona se le llama la neurona piramidal o célula gigantopiramidal de Betz. Bien, estas neuronas se encuentran en la tercera y en la quinta capa de la corteza cerebral. Sin embargo, abundan más en la quinta capa de la corteza. Y la sexta célula, la sexta neurona, es la neurona más comercializada, es la más común. Tiene forma de estrella, múltiples dendritas y un solo axón. Es una neurona multipolar. Entonces aquí estamos viendo una imagen histológica de lo que es una neurona. Estamos viendo varias características importantes. La primero que no es una tinción de hematocilina y eosina, es una tinción férrica, es una tinción argirófila, que me ayuda a mí a distinguir bastante las estructuras del mismo soma de la neurona. En este caso, estamos viendo que es una neurona, mira, que tiene una característica. ¿Cómo es el núcleo? ¿El núcleo deja pasar la luz? Sí. ¿Su cromatina entonces es densa o es laxa? Es laxa. Bien. Tiene un núcleo entonces translúcido, que deja pasar la luz, mejor dicho, y tiene una estructura bien prominente, como si fuera un puntito bien oscuro. En este caso es el nucleolo, ¿verdad? Entonces, a esta característica de la neurona se le denomina el ojo de búho. Entonces, las neuronas aquí y en cualquier parte tienen esa característica, son como ojos de búho. Bien. Tiene una prolongación que estamos viendo para la parte inferior derecha, que viene a ser la parte del axón. Estamos viendo múltiples núcleos, ¿verdad? Dentro de ese mismo soma podemos encontrar sus estructuras, como serían los filamentos intermedios y los monofilamentos. Bien, estamos viendo también que al costado del nucleolo hay una estructura que es un poco teñidita, también media moradita, ¿verdad? Ahí bien difusa pero moradita. ¿Quién es este? Es el corpúsculo de Barr. Probablemente es una neurona de una paciente que es una mujer. El corpúsculo de Barr hace referencia a qué? Al uno de los cromosomas X que se ha condensado, es decir, se ha hecho bolita. O sea, si tú te imaginas al ADN como una tira, la condensación significa que a esa tira, a ese pabilo, a esa pita, tú la empiezas a enrollar. Eso significa condensar la cromatina. Es decir, la condensación de la cromatina significa enrollar la pita, que es lo mismo que decir he formado cromosomas. Cuando uno de los cromosomas X de la mujer se hace demasiado bolita, o sea, se enrolla y no toma la forma de un cromosoma normal, sino de una bolita, un corpúsculo, se le denomina corpúsculo de Barr, o también denominado cromatina sexual. Entonces, la cromatina sexual en el varón, ¿habrá en un varón normal? No, es una cromatina sexual cero. Mientras que en una mujer sí hay una cromatina sexual, que hace referencia a uno de los cromosomas X que se ha hecho bolita, ¿verdad? ¿Para qué? Para equilibrar las cargas genéticas con el varón. Esto es por ontogenia. Estamos viendo la característica del ojo de búho y estamos viendo la flecha. Lo que están señalando son los neurofilamentos. El grande férico es único, se tiene poca cromatina, es un núcleo prominente y el citoplasma en una neurona se le llama neuroplasma. Bien. Tenemos la neurofibrilla, la sustancia cromatofílica de Nis, que es importante, el neurotúbulo y las inclusiones citoplasmáticas. Bien. Sigamos. Entonces vamos a hablar de las neurofibrillas. Entonces, una neurofibrilla es importante porque las neurofibrillas se forman a través de los neurofilamentos. ¿Qué son los neurofilamentos? Son similares a los filamentos intermedios. En este caso estamos viendo que el filamento intermedio más común, ¿quién es? La filagrina. Las neurofibrillas son importantes porque, si bien la función exacta es desconocida, se dice que participan como medio de comunicación y para formar el citoesqueleto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la imagen de una neurona con múltiples neurofibrillas que prácticamente están yendo de un lado para otro. Bien. Entonces, es importante esto porque cuando los neurofilamentos
se tiñen con tinciones de plata, yo le llamo neurofibrilla. Bien, ahí estamos viendo incluso el núcleo prominente. Los neurotúbulos, que son básicamente otra de las estructuras que encontramos en el soma o pericarión, hace referencia a los microtúbulos del citoesqueleto que encontramos en ese soma. Solamente pueden ser observados con microscopía eléctrica y electrónica, y obviamente están hechos a base de una proteína que es la tubulina. También están relacionados con la función del transporte y con proteínas asociadas. ¿Qué proteínas? La dineína y la cinesina. La siguiente sustancia o la siguiente estructura es la sustancia cromatofílica de Nitsch, que hace referencia a qué cosa? Al retículo endoplasmático rugoso. Bien, entonces el retículo endoplasmático rugoso se ve en forma de gránulos que se tiñen de forma bien moradita, o sea, basófilos. Y como es retículo endoplasmático rugoso y está tachonado de ribosomas, va a participar en la síntesis proteica. Son abundantes en toda la parte del citoplasma, o sea, del neuroplasma, pero más abundante en las neuronas que se encuentran en el cuerno anterior. Bien, entonces aquí estamos viendo esta imagen en donde estamos viendo el núcleo bien difuso, y estamos viendo impregnaciones como si fueran gránulos de algo en todo el citoplasma. ¿Qué es esto? La sustancia cromatofílica de Nitsch. Dentro de las otras inclusiones tenemos a la melanina. Se dice que la melanina está relacionada con la síntesis de catecolaminas. Esto es importante, ¿por qué? Generalmente estas neuronas las vemos, por ejemplo, en la médula de la glándula suprarrenal. Claro, porque para producir parte de las catecolaminas, entonces yo necesito un estímulo, ¿verdad? Y ese estímulo es importante porque ese estímulo, acuérdense que las catecolaminas, tanto la adrenalina como la noradrenalina, derivan de la biosíntesis de un aminoácido. ¿Qué aminoácido? La tirosina. Y la tirosina participa en la formación de la melanina. La siguiente inclusión es el lipocromo o lipofucsina, que la función, si bien no es muy conocida, se ha relacionado con el envejecimiento celular. Es decir, si yo corto un cerebro, lo tiño y veo que hay lipofucsina por montones, probablemente ese cerebro esté degenerándose, ¿verdad? En este caso, sea un cerebro de un ancianito o de una persona con alguna enfermedad neurodegenerativa. Bien. Las otras cosas que debemos también saber son las prolongaciones. Las prolongaciones te dije que eran de dos tipos, las dendritas y los axones. Dentro de las dendritas, que son las más abundantes, pueden ser primarias, secundarias, terciarias. Esto va a depender como si fuera un árbol, ¿verdad? De una rama salen dos ramitas, tres ramitas más, y de esas más ramitas, o sea, primaria el tronco, secundarias y terciarias en ese orden. La parte más distal de las dendritas hace referencia a las espinas o gémulas dendríticas, que son las porciones con las que van a hacer sinapsis la dendrita con el axón. Entonces la sinapsis se da entre la gémula dendrítica y el axón. Bien. Si bien el citoplasma puede ser grande, se dice que las dendritas se comportan tal igual como las microbiosidades en el tubo digestivo. Es decir, amplían la superficie de la neurona. Aproximadamente pueden tener unos 200.000 contactos. Bien. Y ahí estamos viendo las espinas dendríticas. En esta siguiente diapositiva estamos viendo también la clasificación de las neuronas mediante su forma, ¿verdad? Y sus prolongaciones. Estamos viendo una neurona que es de la fibra de Purkinje, ¿te acuerdas? La neurona de Purkinje, que se encuentra ¿dónde te dije? Se encuentra en la capa media de la sustancia gris del cerebelo. Una neurona multipolar, una neurona piramidal que se encuentra en la tercera y en la quinta capa de la corteza cerebral, no te olvides. Y una neurona bipolar que las encontramos en dos estructuras, en el bulbo olfatorio y en la célula de la retina. Bien, ahora estamos viendo la parte de la segunda prolongación y una de las prolongaciones más importantes, el cilindro eje o axón. Es importante en el caso del axón porque es una prolongación única, no existe neurona con dos axones. Entonces, ahora quizás ustedes habrán leído que en algunos libros menciona que sí pueden haber dos, tres axones. Es que esas definiciones hacen referencia a las ramificaciones que hace el axón al final, es decir, de un soma solo va a nacer un axón, pero de ese axón pueden dividirse como que si fueran dos axones más. Entonces, eso lo van a encontrar en algunas bibliografías. Y, bueno, algunos lo toman como válido, ¿verdad? Es importante el axón porque es una de las partes con las que se van a hacer la sinapsis. Un tipo de sinapsis más importante en el cuerpo humano. La porción final es el telodendrón, la membrana celular del axón se le denomina el axolema, y el axoplasma por lo general no contiene organelos. Bien, solamente la parte de los neurofilamentos y neurotúbulos. Las mitocondrias son escasas o no están. Posteriormente, también podemos dividir a las neuronas de acuerdo a lo largo de este axón.
Pueden ser axón largo o axón corto. A la neurona de axón largo se le denomina Golgi 1, a la de axón corto se le denomina Golgi 2. De acuerdo a la función, pueden ser sensitivas, por ejemplo la de la asta posterior, motoras, como la de la asta anterior, en este caso de la médula espinal, de asociación o intercalar, que se encuentran en el vértebra columbar, simpáticas, parasimpáticas y neurosecretoras. Y de acuerdo a su localización pueden ser centrales o periféricas. Aquí, ¿cuál es el error? El error es la imagen que está, la imagen número 2, ¿verdad? Allí dice unipolar, pero no es unipolar, es una pseudo monopolar. No te olvides que se encuentra en los ganglios espinales dorsales. La siguiente estructura que tenemos que ver son las fibras nerviosas. Generalmente cuando nosotros nos dicen sistema nervioso, nos hablan también de dos estructuras, que una es los nervios y otra es los ganglios. Los ganglios hacen referencia al conjunto de somas, los nervios los conjuntos de axones, ¿verdad? El conjunto de axones corren como si fueran fibras nerviosas, ¿verdad? En el sistema nervioso central hace referencia básicamente a lo que sería toda la red de prolongaciones que salen, o sea, en lo que llamaríamos el neurópilo, o sea, tanto dendritas como axones hacen referencia a todas las fibras nerviosas, mientras que en el sistema nervioso periférico son estrictamente los nervios. La envoltura de mielina la va a dar, en definitiva, las glías, ¿verdad? ¿Qué glías? Schwann en el sistema nervioso periférico, oligodendrocito en el central. Y pueden ser de tipo mielínica a mielínica. Eso va a ser importante porque me va a condicionar el nivel de rapidez que hace la traducción eléctrica, ¿verdad? Las amielínicas van a hacer una traducción más lenta, lo que llamaríamos un dolor sordo, ¿verdad? Mientras que las mielínicas es un dolor más agudo y más rápido. En esta siguiente diapositiva estamos viendo la diferencia entre una fibra amielínica y mielínica. ¿Ambas tienen mielina? Sí, ambas tienen mielina. El detalle es que las mielínicas, su mielina es más abundante. Si es una célula de Schwann la que está recubriendo ese axón, entonces con su citoplasma se extiende tan rápido que hace alrededor de 8 a 10 capas de cebolla respecto a ese axón. Mientras que en las amielínicas no, es pobre o nulo la cantidad de mielina. Bien, las fibras se pueden dividir de acuerdo entonces básicamente a la rapidez de conducción y al diámetro, ¿verdad? Las fibras tipo A son de gran diámetro y tienen mayor velocidad de conducción. La del tipo B, un diámetro intermedio y una velocidad de conducción intermedia. Y la del C es una fibra del tipo amielítica. El diámetro es muy pequeño y el dolor es un dolor sordo, ¿verdad? Entonces es importante. Entonces, por ejemplo, cuando vemos un cuadro de apendicitis aguda, por lo general, como aplicación clínica, ustedes podrán notar que en primer momento el paciente refiere un dolor a nivel de mesogastrio inespecífico, sordo, que puede ser imitado tanto como por una gastritis, como por una parasitosis, como cualquier infección gastrointestinal, una gastroenteritis. Sin embargo, en el cuadro de apendicitis el dolor posteriormente se irradia fosiliaca derecha y se localiza ahí posterior a las 6 horas y sigue localizándose y se va intensificando más. ¿Qué te estoy dando a entender? Te estoy dando a entender los dos tipos de fibras. Las fibras en un primer momento de la apendicitis que responden son las fibras tipo C, es un dolor sordo, y posteriormente van a utilizar las fibras tipo B y las fibras tipo A para localizar ese dolor en fosa ilíaca derecha. Las funciones de la vaina de mielina, no se olviden que es el aislamiento del mismo impulso eléctrico, lo que hace incrementar la velocidad de conducción de dicho impulso. Sin embargo, este patrón de conducción, por fisiología, ustedes saben que es saltatorio, ¿verdad? Y esto se da porque hay discontinuidad en la mielina, en este caso en los espacios que se denominan los nódulos de Rambier. Asimismo, ustedes están viendo en la parte derecha cómo un mismo oligodendrocito puede cubrir 3 o más axones, mientras que una célula de Schwann solamente una única te sirve para una porción de axón. Ya estamos finalizando, solamente para que ustedes puedan recordar lo de las neuroglias. Es importante que recuerden que nos han enseñado por lo general que son 5 neuroglias, de las cuales te muestro acá un gráfico que tiene 6. Generalmente tú dices la célula ependimaria o ependimocito se encuentra revistiendo el conducto ependimario, ¿verdad? Es importante porque te sirve tanto para tapizar, o sea, como también para la formación de líquido cefalorraquídeo. La microglia con MD, macrófago, no te olvides que es la función de fagocitosis en el sistema nervioso central. Los astrocitos, que sirven para la nutrición y para formarme la barrera hematoencefálica, condicionando la aparición de unas estructuras que se llaman los podocitos, ¿verdad? O los pies vasculares, que permiten la selección, una selección más exquisita de las cosas que van a pasar para el sistema nervioso. Los oligodendrocitos, que sirven para formar mielina en el central,
Y en cambio en el periférico tenemos a la célula de Schwann, que encontramos formando mielina para todas las neuronas que se encuentran en la parte del sistema nervioso periférico, pero tenemos a las células satélites que tienen una función similar a la del astrocito, o sea, en la regulación de los nutrientes y básicamente es el sostén de cualquiera de las neuronas. Lo vamos a encontrar más en las neuronas pseudomonopolares, o sea, de los ganglios espinales dorsales. Y ya estamos finalizando, vamos a ver dos patologías. Una de las patologías es la esclerosis múltiple, que es una patología que afecta en el sistema nervioso central. Afecta básicamente a la mielina que recubre los axones de la neurona del sistema nervioso central. Los pacientes pueden tener básicamente pérdida de la visión, tienen una visión doble, después pérdida de la visión, posteriormente hay una ataxia, hay una dificultad para moverse, para deambular, ¿verdad? Y como es un problema a nivel del sistema nervioso central, entonces puede haber dificultad para orinar y también para retener las heces, ¿verdad? En el caso de las contracciones de los esfínteres, ¿verdad? En este caso el esfínter que fuera del tipo que uno mismo lo controla, ¿verdad? Generalmente esta enfermedad se asocia, es más frecuente en mujeres, más frecuente, claro, en mujeres, por lo general no tiene cura, pero tiene un control, ¿verdad? Lo que ocurre con la esclerosis múltiple es que es una enfermedad autoinmune, el cuerpo mismo reacciona frente a otro cuerpo, o sea, a su mismo cuerpo, y empieza a degenerar la mielina, ¿verdad? Entonces hay incluso asociaciones, en Perú hay una asociación frente a esta enfermedad rara, y básicamente el tratamiento tiene que ser con lo que son las gamma-globulinas o interferones, ¿verdad? La segunda patología es el síndrome de Guillain-Barré. Es una enfermedad similar a la esclerosis múltiple, pero que no afecta al sistema nervioso central, sino al periférico. Igual, es una patología autoinmune, y básicamente el cuerpo confunde tu vaina de mielina como si fuera un cuerpo extraño, como si fueran antígenos. ¿Por qué? Por una reacción cruzada, ¿verdad? Generalmente se ha asociado con bacterias, ¿verdad? Con una de las bacterias es E. coli, otra de las bacterias que de por sí es la bacteria que a veces, incluso es pregunta de examen nacional de medicina, es Campylobacter jejuni, ¿verdad? Que se encuentra en los criadores de cerdo, ¿verdad? Es una enfermedad que empieza desde las extremidades inferiores y va ascendiendo, esa es la forma clásica, ¿verdad? Y puede producir parálisis respiratoria. Mientras que hay una variante de Guillain-Barré que comienza desde los pares craneales y va descendiendo, que se llama síndrome de Miller-Fisher. Tenemos ahí los tipos de sinapsis. La sinapsis más frecuente es la sinapsis axodendrítica, no te olvides. Bien. Tenemos allí los tipos de reflejos. Recordar que el reflejo somático es importante. Va por una asta posterior, una neurona intercalar, una asta anterior, y que la asta motora, y posteriormente sea el órgano efector, ¿verdad? Y el reflejo visceral, que es diferente porque hay un sitio de relevo, en este caso en los ganglios espinales dorsales, ¿verdad? Listo. Entonces, con esto terminamos la primera parte de la embriología del sistema nervioso. Bien, vayan a su receso.